El Renacimiento es un movimiento cultural que surge en Italia en torno a 1400. Trae consigo una gran transformación de las ciencias, las letras, el arte y el pensamiento. Se origina en las ciudades de Florencia, Milán y Venecia. Este movimiento se difundiría por el resto de Europa, dando lugar a nuevas formas de renacimiento en los distintos países a los que llega. Esto se lleva a cabo en un tiempo relativamente corto, debido a la aparición de la imprenta. Se caracteriza por la admiración a la antigüedad grecorromana. El hombre se convierte en el centro del universo, dejando a un lado a la Iglesia en la que todo giraba en torno a la figura de Dios. Emplea la razón como fuente del conocimiento y busca la verdad a través de la reflexión personal y de la investigación. El arte deja de desempeñar funciones religiosas y aparecen nuevos géneros y temas, como los retratos, el desnudo, el paisaje o los cuadros mitológicos. Además de iglesias, también se construyen palacios, ayuntamientos, universidades, etc. El artista comienza a ser valorado por su dimensión intelectual y sale del anonimato, ya que no se valora el arte solo por su utilidad, sino que se busca en él la belleza. Las obras de arte dejan de ser objetos que tienen que cumplir necesariamente una función y pasan a ser considerados objetos autónomos. Distinguimos dos etapas dentro del Renacimiento italiano. 400. Este se desarrolló en la ciudad de Florencia con la familia Médicis. A continuación, hablaremos de lo más destacado en arquitectura, escultura y pintura. Arquitectura. Los dos mayores exponentes serán Filippo Brunelleschi y León Battista Alberti. Ambos arquitectos manifiestan una genialidad desconocida hasta el momento. La arquitectura se inspiró en la arquitectura clásica y podemos distinguir dos características. Búsqueda del orden y proporción. Uso de elementos clásicos, arcos de medio punto, columnas, frontones, cornisas y cúpulas. Para que veáis que esto no se quedó en solo palabras, aquí os dejamos una foto de la fachada de Santa María, realizada por nuestro querido León Battista. Ups, perdón, esto no era. Escultura. También está inspirada en los modelos clásicos y se centra en la representación del cuerpo humano. Características. Se pretende representar figuras o escenas bellas. Bueno, no precisamente de la belleza interior, más bien de la exterior. Sí, esta está mejor. Aunque siguen predominando los temas religiosos, aparecen nuevos temas, paganos, mitológicos y alegóricos. Como dijimos anteriormente, la figura humana se convierte en el centro y aparece de nuevo el desnudo. Aparece una nueva estética, el realismo idealizado, que es lo que se conoce como Dolce Stil Nuevo, o, para los menos internacionales, el dulce estilo nuevo. Pintura. El tema central de la pintura será el del dominio de la perspectiva lineal. Se buscará el equilibrio en la composición. El paisaje irá, poco a poco, ganando terreno. Se vuelve a dominar la naturaleza. Algunos de los autores destacados de esta época son Fra Angelico. Fue llamado angélico o beato por su temática religiosa. Sus obras se caracterizaban por una profunda serenidad y porque era un hombre de extraordinaria devoción. Su obra, de principios del 400, combina elementos góticos como el decorativismo con otros más novedosos, elementos arquitectónicos clásicos, naturaleza. Masaccio fue el primero en dominar plenamente las leyes de la perspectiva. Sus figuras destacan por su monumentalidad, como puede apreciarse en el tributo de la Capilla Brancacci, de la iglesia de Santa María del Carmen de Florencia. Sandro Botticelli destaca por su vocación de dibujante. Sus líneas destacan sobre los colores. Demuestra una sensibilidad exquisita, utilizando figuras de canon esbelto y alargado, movimientos y luz suaves. Destacan sus obras de temas mitológicos, como la primavera y el nacimiento de Venus, que se encuentra en la Galería de los Uffizi, Florencia. En la hora de la primavera podemos distinguir a Mercurio. Flora es la única del grupo que mira directamente al frente. También es destacable su sonrisa, pues es infrecuente en la pintura renacentista, y en particular en Botticelli, que siempre lo solía dibujar serios. Las tres gracias servidoras de Venus, dedicadas a una graciosa danza, son tres jóvenes casi desnudas y lucen peinados elaborados y diversos. Venus se encuentra en el centro del cuadro y sirve de eje a la composición.
volviendo ligeramente la espalda al resto de las figuras. Cefiro, representado con colores fríos, busca el amor de la ninfa dios del viento. Quinquecento. Florencia pierde su primacía y ahora el centro de difusión es Roma, en la que el arte será patrocinado solo por los papas. Las dos figuras fundamentales de la arquitectura italiana serán Bramante y Miguel Ángel. La obra fundamental en la que participarán ambos arquitectos será la Basílica de San Pedro del Vaticano. Escultura. Se puede decir que Miguel Ángel fue la figura más importante de esta época. Aunque presumía de diferentes facetas, la que más destacaba era la del escultor. Es el creador del David, escultura que representa a tamaño real a este rey bíblico, al estilo clásico, completamente desnudo y como atleta, que porta en su mano derecha una piedra y en la izquierda una honda. En su cara podemos distinguir los rasgos típicos de un luchador que se apresta a un combate. Esa expectación se traduce en la mirada, enormemente penetrante. La tensión corporal también se puede apreciar, a través de sus tendones y venas marcados. Pintura. No tendrá otra preocupación que la del contenido. Se rinde culto a la belleza, primó la figura masculina, aunque el Quinquecento es la época del desnudo femenino. Y, finalmente, la perspectiva lineal sustituida por la aérea. Leonardo da Vinci es el autor de la obra maestra de la perspectiva aérea, empleando la técnica del esfumato, la Gioconda. Las líneas del dibujo desaparecen y los límites de las figuras y volúmenes se difuminan. De este modo, crea la ilusión de la lejanía o la cercanía, es decir, de la perspectiva. La modelo carece de cejas y pestañas, posiblemente por una restauración demasiado agresiva en siglos pasados. Según otros expertos, Leonardo nunca se las pintó para dejar su expresión más ambigua, o porque realmente nunca llegó a terminar la obra. También se puede apreciar que la mirada de la modelo se dirige ligeramente a la izquierda. Leonardo da Vinci pintó a la Mona Lisa dando el efecto de que la sonrisa desaparezca al mirarla directamente, y solo reaparezca cuando la vista se fija en otras partes del cuadro. Las manos sobre el vientre han hecho pensar a varios investigadores que la modelo se encontraba embarazada en el momento de posar. Rafael Sanzio de Urbino. Su obra más destacada es la Escuela de Atenas, en la biblioteca de Julio II, en las estaciones de la Vaticana. Literatura. Los escritores renacentistas tuvieron como modelo a la obra de los autores clásicos latinos, Horacio, Virgilio y Ovidio. Durante el Renacimiento predominó en el arte una intencionalidad estética, y los poetas concibieron sus creaciones literarias como obras de arte. Características. Fue la expresión del pensamiento humanista, por eso el hombre era su principal preocupación y su tema más frecuente. Los autores desarrollan el tema del amor como un pensamiento idealizado, generalmente como platónico e insatisfecho. La naturaleza era una fuente de belleza. El paisaje aparecía siempre muy idealizado, que contrastaba con la vida agitada y desordenada de las ciudades. Y también emplearon mitos de la antigüedad clásica. Géneros literarios del Renacimiento. En la lírica, los poetas renacentistas se caracterizaban por su hondo lirismo y por su libertad para expresar sus sentimientos. Buscaban la flexibilidad y la elegancia en su lengua poética. Se puede dividir en 4 géneros literarios. El primero de ellos son los cancioneros y romanceros, cuyos autores eran anónimos debido a que era la lírica menos culta y tradicional. Sonetos y églogas. El autor más representativo es Garcilaso de la Vega. Odas. El más destacado es Fray Luis de León. Cánticos espirituales. Destaca San Juan de la Cruz. Durante la época convivieron diferentes corrientes poéticas, pero la más característica es el petrarquismo, proveniente de la Toscana, Italia. El modelo a seguir fue Francesco de Petrarca, y su legado perdura en la actualidad. El hecho que hizo que este autor destacara sobre el resto fue su intento por expresar el amor que sentía por la dama, de una forma personal, íntima y no codificada. La temática más representativa fue el amor, siendo este platónico y no correspondido, que produce en el autor cierta tristeza y melancolía. La naturaleza, que representa el escenario perfecto e idealizado en el cual la vida resulta sencilla, se puede identificar con el tópico literario locus amoenus.
La mitología, en la que se utilizaban símbolos mitológicos griegos. La moral, en la que aparecen tópicos como carpe diem, es decir, aprovecha el momento. Estilo y métrica. El estilo era sencillo, vocabulario y expresiones simples, dejando de lado las rebuscadas figuras retóricas, aunque seguían haciendo uso de algunas, como el hipérbaton. El verso empleado era el endecasílabo, rima consonante. Las estrofas más utilizadas fueron el soneto, el tercero, el encadenado, la lira y la octava real. Manierismo. Fue un movimiento artístico renacentista, pero que surgió ya a finales del siglo XVI. No solo afectó a la literatura, sino que también al arte. Los autores trataban de perfeccionar y refinar al máximo sus obras. Estos no seguían un patrón de belleza, sino que consideraban que la belleza era diferente según quien la expresase. Por ejemplo, nuestro querido Miguel Ángel era considerado manierista. En la narrativa se consolidó el cuento burgués y urbano, desarrollado en Italia. Este tipo de cuentos tenía como único propósito deleitar y entretener a los lectores. En esta etapa, el auge de la prosa en la lengua castellana se desarrolla en 4 direcciones. Prosa didáctica. Pretende el perfeccionamiento del ser humano y la reforma de la sociedad. Utiliza el diálogo y la exposición de ideas. Destacan Juan de Valdés y Fray Antonio de Guevara. Prosa histórica. Impulsada por el sentido expansionista de la época. Una obra característica es la historia de Indias del Padre Mariano. Prosa religiosa. Los representantes son Fray Luis de León y Santa Teresa de Jesús. Prosa narrativa. Se mantiene y modifica en diversas formas de relato. Se desarrollan 2 tendencias narrativas. Carácter realista, llama la atención por la forma en que se describe a los personajes y ambientes, y el carácter idealista, abarca relatos aventureros y fantásticos. A partir de estas 2 tendencias, nacen diferentes tipos de novelas. Libros de caballerías. Amadís de Gaula, de García Rodríguez de Montalvo, es un gran ejemplo. La novela corta italiana. Predomina la intriga y los temas trágicos o burlescos, como el patrañuelo de Juan de Timoneda. La novela pastoril, que está inspirada en obras de literatura clásica, como los 7 libros de Diana, de Jorge de Montemayor. La novela bizantina. Imita un género narrativo griego y describe el azaroso viaje lleno de peripecias de los protagonistas. Selva de aventuras de Jerónimo Contreras o conocido en el mundo animal como Jerónimo Stilton. Novela morisca. Desarrolla historias sentimentales entre moros y cristianos. El Abencerraje y la hermosa Jarifa son un ejemplo importante. Novela picaresca, que se inicia con la obra El Lazarillo de Tormes. En el teatro, la representación más original fue el drama isabelino, que surgió en Inglaterra. El público que asistía a este tipo de representaciones era tanto gente ilustrada como del pueblo. Los argumentos de las obras eran extraídos de la vida cotidiana o de la mitología. El máximo exponente del teatro isabelino fue William Shakespeare. Los autores más destacados son Francesco de Petrarca, un autor italiano. Una de sus obras más conocidas es El Cancionero. Garcilaso de la Vega, de nacionalidad española. Una de sus obras es Las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega. Miguel de Cervantes Saavedra, también español, es el autor de una de las obras más importantes de la literatura mundial, Don Quijote de la Mancha. Pierre de Ronsard, escritor francés y autor de Los amores de Cassandra. Y ya el citado anteriormente, William Shakespeare, escritor inglés y compositor de la obra Romeo y Julieta.